En Morelos, una reforma agraria aún más radical que la anunciada en el Plan de Ayala. El fundador del Partido Socialista y algunos militantes anarcosindicalistas influyeron mucho en ese proceso, radicalizaron la ideología del líder del movimiento sin herir sus raíces tradicionales y le proporcionaron una imprescindible capacidad de organización. La reforma agraria se proponía destruir de raíz y para siempre el injusto monopolio de tierra para realizar su estado social que garantice plenamente el derecho natural que todo hombre tiene sobre la extensión de tierra necesaria de su propia subsistencia y a la de su familia. Se restituían las tierras a las comunidades e individuos despojados a partir de la ley de desmortización en 1856. Se fijaban límites máximos a los terrenos según el clima y la calidad natural y se declaraban de propiedad nacional los predios de los enemigos de la revolución. Esta última disposición política tenía como la reforma agraria de Artigas un claro sentido económico. Los enemigos eran los latifundistas. Se formaron escuelas de técnicos, fábricas de herramientas y un banco de crédito rural. Se nacionalizaron los ingenios y las destilerías que se convirtieron en servicio público. Un sistema de democracias locales colocaba en manos del pueblo las fuentes del poder político y el sustento económico. Nacían y se difundían las escuelas zapatistas. Se organizaban juntas populares para la defensa y la promoción de los principios revolucionarios. Una democracia auténtica cobraba forma y fuerza. Los municipios eran unidades nucleares del gobierno y la gente elegía sus autoridades, sus tribunales y sus policías. Los jefes militares debían someterse a la voluntad de las poblaciones civiles organizadas, no era la voluntad de los burócratas y los generales los que imponían los sistemas de producción y de vida. La revolución se lanzaba con la tradición y operaba de conformidad con la costumbre y usos de cada pueblo, es decir, que si determinado pueblo pretende el sistema comunal y así se llevará a cabo, y si otro pueblo desea fraccionamiento de la tierra para reconocer su pequeña propiedad, así se hará. En la primavera de 1915, ya todos los campos de Morelos estaban bajo cultivo, principalmente con maíz y otros alimentos. La Ciudad de México padecía, mientras tanto, por falta de alimentos, la inminente amenaza del hambre. Venustiano Carranza había conquistado la presidencia y dictó, a su vez, una reforma agraria para sus jefes no demoraron en apoderarse de sus beneficios. En 1916 se abalanzaron con buenos dientes sobre Cuernavaca, capital de Morelos, y los demás comarcas zapatistas, los cultivos que habían vuelto a dar frutos, los minerales, los pieles y algunas maquinarias resultaron en botín excelente para los oficiales que avanzaban quemando todo a su paso y proclamando a la vez una obra de reconstrucción y progreso. En 1919 un estratagema y una traición terminaron con la vida de Emiliano Zapata. 1000 hombres emboscados descargaron los fusiles sobre su cuerpo. Murió a la misma edad que el Che Guevara. Lo sobrevivió la leyenda, el caballo alazán que galopaba solo hacia el sur por las montañas, pero no solo la leyenda, todo Morelos se dispuso a consumar la obra del reformador, vengar la sangre del mártir y seguir el ejemplo del héroe. Y el país entero le prestó eco. Pasó el tiempo y con la presidencia de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, las tradiciones zapatistas recobraron vida y vigor a través de la puesta en práctica por todo México la reforma agraria. Se expropiaron sobre todo bajo su periodo del gobierno 67 millones de hectáreas en poder de empresas extranjeras o nacionales y los campesinos recibieron, además de la tierra, créditos, educación y medios de organización para el trabajo. La economía y la población del país habían comenzado su acelerado ascenso. Se multiplicó la producción agrícola al tiempo que el país entero se modernizaba y se industrializaba. Crecieron las ciudades y se empleó en extensión y en profundidad el mercado de consumo. Pero el nacionalismo mexicano no derivó al socialismo. Y en secuencia, como ha ocurrido en otros países que tampoco era un salto decisivo, no realizó cabalmente sus objetivos de independencia económica y justicia social. 1 millón de muertos había tributado su sangre a lo largo de los años de la revolución y guerra. Aún más cruel, duro e insaciable en aquel adorado por nuestros antepasados. El desarrollo capitalista de México en las condiciones impuestas de la subordinación al imperialismo. Diversos estudios han investigado los signos de deterioro de las viejas banderas. El Mundo Flores afirma en una publicación reciente que actualmente el 60% de la población total de México tiene un ingreso menor de $120 al año y pasa hambre. 8 millones de mexicanos no consumen prácticamente otra cosa que frijoles, tortillas de maíz, chile picante. El sistema no revela sus hondas contradicciones solamente cuando caen 500 estudiantes muertos en la matanza de Tlatelolco. Recogiendo cifras oficiales, Alonso Aguilar llega a la conclusión de que hay en México unos 2 millones de campesinos sin tierra, 3 millones de niños que no reciben educación, cerca de las 11 millones de analfabetos y 5 millones de personas descalzas. La propiedad colectiva de los ejidatarios
se pulveriza continuamente y junto con la multiplicación de los minifundios que se fragmentan a sí mismos ha hecho su aparición el latifundismo de nueva cuño, una nueva burguesía agraria dedicada a la agricultura comercial en gran escala, los terratenientes intermediarios nacionales que han conquistado una posición dominante trampeando el texto y el espíritu de las leyes son a su vez dominando y un libro reciente se los considera incluidos en los términos and Company de la empresa Anderson Clayton. En el mismo libro, el hijo de Lázaro Cárdenas dice que los latifundios singulados se han constituido preferentemente en las tierras de mejor calidad, en las más productivas. El novelista Carlos Fuentes ha reconstruido a partir de la agonía la vida de la capitán del ejército de Carranza que se va abriendo paso a tiros y a fuerza de astucia en la guerra y en la paz. Hombre de muy humilde origen, Artemio Cruz va dejando atrás en el paso de los años el idealismo y el heroísmo de la juventud. Usurpa tierras, funda y multiplica empresas, se hace diputado y trepa en rutilante carrera hacia las cumbres sociales, acumulando fortuna, poder y prestigio en base de los negocios, los sobornos, la especulación, los grandes golpes de audacia y la represión de sangre y fuego de la Indiada. El proceso del personaje se parece al proceso del partido que, poderosa impotencia de la Revolución Mexicana, virtualmente monopoliza la vida política del país en nuestros días. Ambos han caído hacia arriba. El latifundio multiplica las bocas, pero no los panes. La producción agropecuaria por habitante de América Latina es muy menor que la víspera de la Segunda Guerra Mundial. 30 años largos han transcurrido en el mundo. 30 años largos han transcurrido. En el mundo, la producción de alimentos creció en este periodo en la misma proporción en que nuestras tierras disminuyó. La estructura del atraso del campo latinoamericano opera también con una estructura del desperdicio de la fuerza de trabajo, de la tierra disponible, de los capitales, del producto y sobre todo desperdicio de huidizas oportunidades históricas del desarrollo. El latifundio y su pariente pobre, el minifundio, constituyen en casi todos los países latinoamericanos el cuello de botella que estrangula el crecimiento agropecuario y el desarrollo de la economía toda. El régimen de propiedad imprime su sello al régimen de producción. El 1,5% de los propietarios agrícolas latinoamericanos posee la mitad de tierras cultivables y América Latina gasta anualmente más de $500 millones en comprar al extranjero alimentos que podría producir sin dificultad en sus inmensas y fértiles tierras. Apenas el 5% de la superficie total se encuentra bajo cultivo, la proporción más baja del mundo y en consecuencia el desperdicio más grande en las escasas tierras cultivadas. Los rendimientos son además muy bajos, y las técnicas modernas de la producción virtual, monopolio de las grandes empresas agrícolas, en su mayoría extranjeras, se usan de tal modo que en vez de ayudar de los suelos, lo envenenan para ganar el máximo en mínimo de tiempo.